Imaginaros una época en la que los mares eran un lugar peligroso para los navegantes, especialmente aquellos que transportaban riquezas valiosas. Los piratas eran una amenaza constante, saqueando barcos y ciudades costeras sin piedad. En medio de todos ellos, destacaba una figura, Edward Teach, aunque él era conocido en todo el mundo como Barba Negra. Hoy os contaremos su historia y lo que le llevó a ser una leyenda. Bienvenidos a Historias Curiosas. Se desconoce el lugar exacto de su nacimiento. Algunos apuntan a Bristol, otros a Carolina del Sur e incluso a Jamaica. Los padres de Teach regentaban una taberna y las malas lenguas dicen que drogaban a los marineros para luego embarcarlos en naves en las que de estar sobrios nunca hubieran subido. Otros apuntan a que Barba Negra tuvo una posición acomodada, puesto que sabía leer y escribir. Sea como fuere, sus inicios como marino tuvieron lugar durante la guerra entre Francia e Inglaterra por el control de Estados Unidos, actuando como corsario inglés y atacando barcos franceses. Al finalizar la contienda y quedarse sin trabajo, Barba Negra dejó de ser corsario para convertirse en pirata. Comenzó a navegar en compañía de un desconocido pirata llamado Benjamin Hornicoll, y fue entonces cuando empezó a vestir de la particular forma con que más tarde sería recordado. La isla de Nueva Providencia fue el escenario de sus primeras fechorías. Allí capturó un carguero español procedente de La Habana, otro de las Bermudas y un tercero de Madeira. En 1917 apresó al mercante francés Concorde, que se convertiría en su buque insignia y que rebautizaría como Queen's Anne's Revenge, la venganza de la reina Ana. Lo transformó en una formidable máquina de guerra a la que armó con más de 50 cañones. Desde el principio, Barba Negra se destacó por su personalidad intimidante y sus tácticas brutales. Una de sus tácticas favoritas era colocar mechas encendidas en su barba durante las batallas, lo que lo hacía parecer una imagen espeluznante y aterradora. Esto le daba una ventaja psicológica sobre sus enemigos, que a menudo se sentían paralizados por el miedo ante su sola presencia. Además de su apariencia intimidante, Barba Negra también era conocido por su crueldad. En una ocasión, cortó la nariz y las orejas a un miembro de su tripulación como castigo por su desobediencia. En otra ocasión, decapitó a un prisionero y arrojó su cabeza al mar como advertencia a los demás que se atrevieran a desafiarlo. La hazaña que hizo célebre a Barba Negra fue perpetrada en la base naval de San Vicente, en las Islas Barlovento, donde apresó la nave de Great Allen, que transportaba un valioso cargamento. Tras la caramuza asesinó a la tripulación e hizo quemar el barco. Al conocerse la noticia, el buque de guerra inglés, Scarborough, zarpó enseguida para dar caza a Barba Negra y castigar su osadía. Pero el navío sufrió asimismo una sonada derrota y tuvo que retirarse. La noticia corrió como la pólvora y Barba Negra se convirtió en el enemigo público número 1 del imperio. Hace muchos años, la costa de Carolina del Norte era un lugar muy importante para los comerciantes y los marineros, ya que era un punto clave para el comercio entre Europa y América del Norte. Sin embargo, también era un lugar peligroso, debido a la gran cantidad de piratas que infestaban la zona. La situación económica en Carolina del Norte no pasaba entonces por su mejor momento y el gobernador de la colonia, Charles Eden, llegó a un acuerdo con Barba Negra por el cual la dejarían actuar con total impunidad a cambio de recibir una parte del botín que Barba Negra obtuviera de sus fechorías. En esa época, el pirata se casó con una jovencita de 6 años y se estableció como si fuera una persona honrada en la isla de Ocracoke. Los piratas eran un problema grave para los comerciantes británicos, ya que atacaban sus barcos y robaban sus mercancías. Los piratas también representaban una amenaza para el comercio en general, ya que hacían que el seguro de los barcos fuera más caro y hacían que los viajes fueran más peligrosos. Por eso, los británicos decidieron enviar barcos de la Royal Navy a la zona para intentar acabar con los piratas que la habitaban. Sin embargo, los piratas eran muy astutos y se escondían en los canales y los ríos de la zona, lo que hacía muy difícil encontrarlos y capturarlos. Para conseguir acabar con la piratería de la zona, el rey Jorge I decretó una amnistía
para todos aquellos piratas que abandonasen sus actividades. Así es que los piratas eran tan molestos que estaban dispuestos a dejarlos en libertad mediante un indulto si renunciaban a sus vidas de criminales. En ese caso, de que no quisieran aceptar las condiciones del indulto, la pena que se contemplaba en caso de ser capturados era la horca. Muchísimos piratas aceptaron la oportunidad y la aprovecharon para comenzar una nueva vida. Pero sin embargo, para desgracia del Imperio Británico, Barba Negra no aceptó las condiciones estipuladas por el monarca y siguió con sus actividades criminales. Más que rendirse, le poseyó una increíble rabia por ver la cobardía de los piratas que aceptaron el indulto del rey, y esto desencadenó un auténtico frenesí de ataques. Barba Negra asaltó posesiones tanto francesas como británicas y españolas. En sus incursiones en la península de Yucatán, en México, le apodaron como el Gran Diablo. Pero los británicos no se dieron por vencidos y finalmente lograron descubrir una de las bases de los piratas en la isla de Ocracoke, la cual Barba Negra había hecho de esa isla su hogar y su base de operaciones. Los británicos sabían que capturar a Barba Negra sería un gran golpe para los piratas, ya que él era uno de los más famosos y temidos de la zona, y el resto de piratas que no habían aceptado el indulto se lo pensarían dos veces al ver al pirata más temido en una horca. Era una tarde oscura y tormentosa en la costa de Carolina del Norte. Los habitantes de los pequeños pueblos costeros se habían refugiado en sus casas, temerosos de los peligros que acechaban en el mar. En el horizonte, dos buques de la Royal Navy británica navegaban lentamente hacia el sur, buscando a un pirata temido y respetado en toda la región, Barba Negra. Barba Negra y su tripulación habían sido vistos en la zona hacía apenas unos días, y los británicos habían decidido enviar a dos de sus mejores barcos para capturarlo. Pero Barba Negra no era un enemigo fácil de vencer. Conocía la costa mejor que nadie y había preparado una emboscada que sorprendería a sus enemigos. Cuando los buques británicos se acercaron a Ocracoke, fueron recibidos por una lluvia de balas de cañón provenientes de un fuerte oculto entre la vegetación. Los británicos respondieron con sus propios cañones, pero pronto se dieron cuenta de que estaban en desventaja. La isla les impedía maniobrar con facilidad, mientras que los piratas podían moverse con libertad por las aguas cercanas. Fue entonces cuando Barba Negra tomó una decisión muy astuta. Ordenó a su tripulación que levantara las velas y se dirigieran hacia los buques británicos a toda velocidad. Los cañones enemigos seguían disparando, pero los piratas se movían con tal rapidez que apenas eran alcanzados por los proyectiles. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, los piratas abordaron los buques británicos. La lucha fue intensa y sangrienta. Espadas chocaron contra espadas, pistolas dispararon sin cesar y hombres caían heridos o muertos. Pero Barba Negra y sus hombres eran feroces combatientes y lograron tomar el control de uno de los buques británicos. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. El buque británico seguía disparando contra ellos y Barba Negra se dio cuenta de que no podrían sostener la lucha por mucho más tiempo. Ordenó a sus hombres que tomaran el botín y huyeran a la isla cercana, donde habían preparado un escondite seguro. La retirada fue difícil, pero los piratas lograron llegar a la isla a salvo. Los británicos se dieron cuenta de que habían perdido la batalla, y aunque intentaron perseguir a los piratas, no pudieron encontrarlos en su escondite. La batalla de Ocracoke había terminado, pero su impacto sería duradero. Barba Negra sabía mostrar una vez más como el líder astuto y valiente, capaz de enfrentarse a los enemigos más poderosos. La batalla también había demostrado que la piratería seguía siendo una amenaza real en la región, y que la Royal Navy tendría que redoblar sus esfuerzos si quería erradicarla por completo. Finalmente, el 3 de enero de 1719, en las costas de Carolina del Norte, se dio la última batalla, del que sería recordado como el pirata más temible de la historia. La batalla tuvo lugar cuando un barco británico, comandado por el teniente Robert Maynard, persiguió y alcanzó el barco pirata de Barba Negra. Durante la batalla, ambos barcos intercambiaron fuego, y Barba Negra recibió varios disparos antes de que el teniente Maynard pudiera abordar el barco pirata. Hombres de Teach abordaron el barco, y los dos grupos se encontraron en cubierta, con una ráfaga de disparos de pistola y golpes de espada. Teach y Maynard se batieron cara a cara. Teach recibió un disparo y una herida de espada en el cuello, pero aún así, el pirata siguió luchando. Fueron necesarios 5 disparos de pistola y 20 cortes de espada para que Teach cayera, y el golpe final, que lo terminó decapitando, vino de un escocés que estaba detrás de él. El teniente Maynard colocó la cabeza de Teach en la proa de su barco,
como advertencia para los demás. Según consta en su cuaderno de bitácora del 3 de enero de 1719, la muerte de Barba Negra marcó el final de su carrera como pirata y también puso fin a la edad de oro de la piratería en el Caribe. Hasta aquí el video de hoy, curiosos. Espero que os haya gustado. Podéis dejarnos más ideas sobre videos en los comentarios. Os estaremos leyendo. No olvidéis suscribiros y echar una manita arriba, ya que nos ayuda mucho a seguir haciendo contenido. Hasta el próximo video, curiosos.